Amigos oyentes y televidentes de TV Radio Online, este espacio alternativo, opinión sin censura, qué gusto, placer como siempre volver a encontrarnos en esta semana de labores. Gracias por dispensarnos con su sintonía siempre a través de las distintas plataformas que están activadas. Estamos en el Facebook, en el YouTube, TikTok y también Instagram. Recuerden ustedes que esta señal la levantamos directamente desde Quito, Ecuador, para el mundo entero. Cualquier mensaje que ustedes puedan enviarnos a través del sistema de mensajería o ser parte de las entrevistas que sostenemos con mucho gusto, nos envían las preguntas, nosotros leemos precisamente al aire y compartimos con nuestros invitados que preparamos para estas jornadas con los temas más importantes del acontecer nacional y también, por supuesto, con los personajes que hacen la noticia. Gracias, como siempre, a todos ustedes por estar día a día con nosotros en esta propuesta alternativa de opinión, de comentario, análisis y entrevistas. Inmediatamente queremos hacer contacto, gracias a la tecnología, a esta hora de la tarde, con el doctor Gonzalo Silva, jurisconsulto, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia. Y le doy la más cordial bienvenida, doctor, desde esta mesa de trabajo. Le saluda Jorge Ñacato y le hemos invitado para hablar sobre el sistema de justicia, que ahora hay nuevas expectativas con una presidenta del Consejo de la Judicatura de carrera judicial, sale de la Corte Nacional de Justicia, tiene buena aceptación, si se quiere, en el país, pero también cuestionado por cómo llegó durante el proceso para la presidencia de la Judicatura. Y como digo, por allí quiero empezar, doctor, usted, un hombre vinculado al sistema de justicia, hay expectativas, como dije en principio, de la doctora Mercedes Caicedo liderando la Judicatura y con una hoja de ruta que tiene prioridades como los concursos de jueces para llenar las vacantes en la Corte Nacional de Justicia, que también no se ha podido hacerlo por mucho tiempo por los concursos que se han caído y seriamente cuestionados en su momento en distintas presidencias. Pero, ¿cuál es su expectativa personal, doctor Silva, respecto de la nueva judicatura con la nueva presidencia? Bienvenido, buena tarde, doctor. Muchas gracias por la invitación, señor licenciado. Un saludo cordial a la ciudadanía. Mire, la señora ministra doctora Caicedo ingresa a la Consejo de la Judicatura por la terna que envía a la Corte Nacional y, por supuesto, conforme lo dispone el Código Orgánico de la Función Judicial, debe presidir el Consejo de la Judicatura, y en esta condición ya se ha posesionado y ha sido o es parte integrante de este cuerpo colegiado. Bien, entonces, visto este antecedente, el Consejo de la Judicatura está en la obligación no solo de la evaluación que nos lo han hecho a través de tantos años a los funcionarios judiciales de todas las instancias, pero en particular la preocupación nace de que de varios meses a la presente no se procesa la designación de los señores ministros jueces de la Corte Nacional, que se encuentra en acefalía, en soletas, y esto hace grave daño a la administración de justicia cuanto el efecto que provoca y produce a la ciudadanía, que ahí está, de que su derecho violado que lo reclama sea atendido, sea resarcido. He manifestado hoy públicamente, señor licenciado, de que no comparto desde el año 2009 con la creación del Código Orgánico de la Función Judicial, el que se haya integrado varias salas, con varias disposiciones, se haya procesado determinadas designaciones. No. Soy partidario de que el Código Orgánico de la Función Judicial sea derogado. Este ha sido mi criterio,
visto que desde el año 2009 se derogaron el código, la ley orgánica de la función judicial, la ley orgánica del Ministerio Público, la ley, el Código Penal, procedimiento penal, la ley militar, policial, etcétera, etcétera, que grave daño ha hecho a la administración de justicia en todos sus estamentos. Pero eso es mi criterio, ese es mi deseo. Más ahora todavía, cuando con tanta razón he tenido que hoy por hoy se está procesando en el Congreso de la Nación reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que totalizan creo que 185 hojas y dentro de las cuales se aprecia un 60% de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, no ha valido para nada. Y mientras este código subsista y no las reformas, pues es deseable que los señores integrantes del Consejo de la Judicatura al menos alcancen a la designación de los señores jueces de la Corte Nacional, pero con procesos que sean los más apropiados, no amañados, no mañosos, que permitan que a través de una evaluación cognitiva, de una evaluación actitudinal y procesal, calificando los méritos de la oposición, ingresen a integrar la Corte Nacional. Existe el suficiente arsenal de profesionales que pueden ascender unos, incluso desde cortes superiores, mediante los concursos evaluatorios, pero también es importante de que se invite a abogados en libre ejercicio profesional que hoy por hoy carece de ser parte o integrar la Corte Nacional. Entonces, tenemos que ver un reglamento en que de los 21 titulares, al menos una gran parte, por supuesto, sea de la función judicial o sea de la carrera judicial, otra parte de la academia y otra parte también del ejercicio profesional, para que exista un equilibrio y de esta manera la administración de justicia tenga los plintos suficientes que devienen de todas las vertientes que son parte integrante de este engranaje conocido como función judicial. Doctor Silva, usted refiere por un lado las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que está en proceso en la Asamblea Nacional, un 60% de reformas al cuerpo normativo que habla de que ese cuerpo normativo legal está obsoleto, por un lado. Esto quiere decir entonces que el mayor problema es de legislación, no de los jueces, que algunos no dan la talla o no tienen las credenciales, doctor. Es que, señor licenciado, a partir del año 2009, con antecedente la Constitución del año 2008, pues se creó, el Código Orgánico de la Función Judicial en el mes de marzo, que prácticamente destruyó y desinstitucionalizó a la Administración de Justicia, que antes del año 2008 era un poder del Estado, con el Ejecutivo y con el Legislativo y nada más, y manteníase al Poder Judicial con su ley orgánica. Entonces, no había el Consejo de la Judicatura, sí existía anteriormente, pero con otro antecedente administrativo y lo presidía el presidente de la Corte Suprema de Justicia. No existía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el que procesa la designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Todos estos cambios de jurisdicción y de competencia son responsabilidad de este Código Orgánico que debe algún momento ser considerado para su derogatoria total y recuperar la Ley Orgánica de la Función Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Pero ¿qué parte de responsabilidad tienen los jueces entonces, jueces y fiscales, si tenemos una ley obsoleta, si tenemos una ley que no responde a las necesidades del país? Son designados a través de estos procesos que se han manifestado, muchos, pero muchísimos cuestionados, y más en particular desde el año 2018, que se irrespetó por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el tenor literal de la consulta popular, y designaron al Consejo, a los integrantes del Consejo de la Judicatura a partir del año 2018, que le convirtieron en un verdadero cuadrilátero, en un ring insensato a la función judicial, y lo destruyeron. Y continuóse con varios integrantes que, pues, varios de ellos han sido procesados, enjuiciados y sentenciados. Esto es una vergüenza, y sin duda la señora ministra, le llamo ministra porque fue ministra de la Corte, la señora presidenta del Consejo de la Judicatura, está en una gravísima preocupación, sin duda, de cómo restañar esta preocupación que deben hacer y que está viviente en su función, para cómo restañar la imagen de la administración de justicia, en su confiabilidad, en su credibilidad. Pero todo esto se tiene que hacer con planificaciones estratégicas y metodológicas, considerando 5 ejes fundamentales, que son el talento humano. Ahí está, el talento humano a través de evaluaciones. Pues ahora mismo se dice que ya es necesario el polígrafo para los que ingresan a la función judicial. No, que tiene que tomar pruebas, exámenes de confianza, que ya están considerados en el Código Orgánico de la Función Judicial. Cuando habla de pruebas de confianza, si no lo dice, al menos interpretémoslo. Psicológicas, psiquiátricas, de patrimonio, toxicológicas, y el polígrafo al último. Entonces tenemos a gente ya evaluada junto con su preparación y méritos para que la oposición sea mucho más viable y se integre las cortes y los jueces de instancia de la mejor condición y manera. Entonces, este eje principal es el talento humano. Con el talento humano se crea el modelo de gestión. Si no hay talento humano, vamos a tener un modelo de gestión insensato, inapropiado. Entonces viene la cooperación interinstitucional. Todas las instituciones tienen que estar de acuerdo. Hoy por hoy no se pueden ver los fiscales con los defensores públicos, ni los jueces y viceversa. Tiene que haber una cooperación porque todos somos parte de la misma función o poder, aparentemente. Viene la infraestructura civil, o sea, la creación de verdaderos centros, no solamente de formación, sino de atención al público, que sea el más apropiado, y viene la infraestructura tecnológica. Pero no podemos de golpe decir, ya necesitamos $200 millones para comprar calculadoras, computadoras, ¿cierto? Y lo demás, no. Entonces hay que considerar estos ejes y de acuerdo a sus planificaciones estratégicas y metodológicas, que deben partir de políticas que deben ser también consideradas y analizadas y avaladas por el Estado, porque se necesita dinero. No es normal de decir necesito $200 millones, o necesito 500 y pico de fiscales, o necesito 500 jueces. ¿Pero por qué usted necesita estos fiscales? ¿Y qué beneficio va a obtener con estos fiscales? ¿Acaso va a descender el cuerpo, la cantidad exagerada de procesos que tienen cada uno de los fiscales sobre 3, 4 y 5,000 anuncios de juicios cada fiscal? Eso es desastroso, eso es inapropiado, es cuestionable, en contra de todo sentimiento humano para la atención. ¿Por qué? Porque no existe lógica en las leyes que se preparen para esto, considerar en su descenso. Pero aquí no tenemos este aporte. Han sido insensatos
Fiscalía General, cero, todos los fiscales generales. El Consejo, la Corte Nacional con su representante ha sido cero, porque no han participado con una sola buena reforma para considerar en favor de la Administración de Justicia cuanto de la Fiscalía, y solo preocupados del dinero y más gente. Y ponen en pindingas ahora a un Consejo de la Judicatura que por más intención y buena que tengan, que así aspiro, es bastante difícil sin esta planificación a corto, a mediano y largo plazo, señor licenciado. Doctor Silva, usted habla de la legislación. En estos tiempos, o en estos últimos días más bien, se están apurando reformas como el que ya usted refiere a la ley orgánica de la función legislativa, o código orgánico de la función judicial, perdón. Se anuncian nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal, y también se envía una nueva ley denominada antimafias, cuyo objetivo también sería combatir al crimen organizado. ¿Estas herramientas son las necesarias o vienen a ser populismo legislativo, como refieren sectores de la oposición, doctor? Usted lo dijo, señor licenciado. Leyes existen las suficientes. Lo que falta es el talento humano. Y con el talento humano vamos a tener una real aplicación de la ley. Cierto. Hay que enfocar también el procedimiento de sanciones, cierto, pero también que no sea discriminatorio. Solamente se preocupan de acusar o por juicios de prevaricato en contra de fiscales, en contra de jueces, hasta de la Corte Superior. ¿Y por qué no en contra de la Corte Nacional y sus integrantes? ¿Por qué no en contra del fiscal general y sus subrogantes? ¿Por qué? ¿Qué corona tienen cuando son los que más errores cometen judiciales y sancionan a los de abajo? Entonces esto hay que también ser considerado dentro de la legislación, que no se preocupan sino solamente de buscar el cómo satisfacer políticamente lo jurídico. No, señor. ¿Dónde encontramos las reformas verdaderas? Pero aquí no. Se trata de criminalizar a los abogados porque ejercemos la profesión, porque defendemos a tal y cual persona. A nosotros las sanciones ahora hasta quieren hasta de 5 años de suspensión. Bueno, ¿y por qué no le sancionan a los defensores públicos entonces, que defienden de todo y hacen todo? Ellos están exentos de toda clase de responsabilidad. Esto es discriminatorio, de tal manera que las leyes tienen que elaborarse como todo estudio a través de con aval de la época cronológica en la que nos encontramos y la jurisdicción a la que se va a implementar. Cierto es, señor licenciado, que nuestro catálogo penal, que viene desde 1838, que fue copiado del Código Penal belga de 1830, en base de su antecedente, el Código Napoleónico de 1804, requiere innovaciones, por supuesto, porque la ciencia del derecho es evolutiva y necesitamos acoplar al nuevo sistema y a la nueva época determinados delitos que no existían hace 20, 30, 50 años, indudable, pero las bases están allí, de tal manera que se necesita no solamente la masa gris para quienes van a preparar estas reformas, sino la buena intención de saber que las leyes, como decía en algún momento Aristóteles, tienen que no ser solamente sabias, sino sencillas, apropiadas, para que el pueblo de una nación se volque en respetarlas. Doctor, sí, señor licenciado. Doctor, usted refirió respecto de las sanciones a los abogados, a los jurisconsultos, y no sé si es que se refiere a la ley denominada antimafias, que contempla sanciones a los abogados que defienden o defiendan a los narcotraficantes. No sé si se refiere a eso, doctor. Sí, señor licenciado, existe una inconformidad en el foro de lo que yo he conversado, de que pues por el hecho de defender
o patrocinar, hablemos para que mejor entienda la gente, a una persona que esté involucrada en un hecho de estos de delincuencia organizada o de crimen organizado o cualquier delito en contra de la administración pública, por el solo hecho de patrocinar o de defender, pues ya está con el INRI de no, tú no puedes ser juez. Así está considerado esta discriminación, es verdad. Entonces esto es injusto, porque nosotros los abogados no nos hemos educado ni hemos graduado para defender a santos, sino para defender las preocupaciones y atender, viabilizar soluciones al problema acuciante que tiene un cliente, como los médicos de un paciente. A eso nos educamos, que con conciencia lógica aceptemos o aprobemos el atender a determinado cliente, ya es cuestión de una persona, o sea, de su integridad en aceptarlo o no. Pero nadie tiene por qué cuestionar a los abogados porque ejercen la profesión y defienden a las personas. Entonces, con esta línea, se van a favorecer la Defensoría Pública, que no tiene ningún compromiso ni ninguna responsabilidad, y nos van a destruir prácticamente a los abogados. Esta no es una isla de utopía. Ya Tomás Moro escribió su obra hace varios siglos. El Ecuador vive otro momento jurídico y social como político y económico, y esto tiene que ser considerado. Pero si los hacedores de todas estas leyes que devienen desde las unidades de justicia del Parlamento Nacional, pues simplemente se preocupan de hacerlo o no hacerlo, pero cuando socializan, porque he leído yo las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, allí están unas 10 o 15 personas con quienes han socializado, pero ninguno de ellos, por decirlo y sin displicencia, tiene los antecedentes de muchos profesionales que podemos hablar sobre estas materias. Nunca invitan. ¿Por qué no lo hacen? Es la pregunta. Entonces, así se elaboran las leyes con este sesgo inapropiado en contra de los profesionales y en contra mismo de la administración de justicia, que requiere de los formalismos a los que he enunciado. Silva, todo esto que usted pone en escena haría pensar que se pone o se propone legislación para aplicar justicia a la Carta. ¿Qué quieren? La pregunta es, ¿qué quieren? ¿Santos en la administración de justicia? ¿Santos abogados? ¿Santos jueces? ¿Santos fiscales? No, señor. Lo que se requiere es una ley orgánica que avale a que integren los mejores profesionales, y solitos ellos están siendo parte fundamental en su integración con su probidad y capacidad, con su ética y con su lógica, que nadie lo puede topar. No son las leyes las que a uno le santifican, son las mismas leyes de las que se valen para destruir la moral pública y de los abogados en particular, incluyese también fiscales y jueces. Esto es injusto, señor licenciado. Entonces, mientras tengamos de esta gente que lo preparan, estas leyes, con esta decisión o con este sustrato político para joder jurídicamente a los integrantes de la administración de justicia, entiéndase a todos, esto es inmoral, esto es injusto, es cuestionable. Y lo peor de todo, señor licenciado, que lo elaboran abogados. Claro que son abogados que nunca han ejercido la profesión, nunca han estado en una audiencia, en un estrado, que no saben qué es, cómo huele un juzgado, cómo huele una defensa. Entonces, indudablemente, esperamos todo lo peor. Lo peor. Y esto es inmoral, jurídica y moral como socialmente, señor licenciado.
Voy a la parte operativa de la judicatura, volviendo un poco al inicio. Como dije, hay prioridades de la doctora Mercedes Caicedo como presidenta de la judicatura y usted refirió también los concursos. La pregunta es, ¿cómo evitar que este concurso para jueces no se caiga una vez más, como en administraciones pasadas de presidentes como de Whitman Terán, que hoy está preso, que no se caiga el concurso y que se blinden a los mejores participantes en este proceso, doctor? Con un reglamento que pueden y deben elaborar, en el cual se consideren 4 puntos fundamentales. Uno, como un queso, el 25% de méritos, o sea, título de doctor, pero me dirán, pero la Constitución dice solo de abogado, pero exijamos el título de doctor. No hay problema con un reglamento. Ah, no, que 10 años para ser ministro de la Corte Nacional. No, subiremosle a 20, 25 años. ¿Dónde está el problema? Que necesita ser PhD, que necesita ser magíster. Ya soy muchas cosas de eso, ¿qué me importa? Título de doctor. Entonces, con esta experiencia y titulación, están los méritos en un 25%. El otro 25% con pruebas de confianza psicológicas, psiquiátricas, toxicológicas, patrimonio y el polígrafo. Entonces tenemos ya a un hombre calificado actitudinalmente y con los méritos suficientes. Y el otro 50%, pruebas orales, no escritas, porque eso se presta para la mañosería. Pruebas orales en paraninfos públicos o de instituciones jurídicas, en las cuales se interrogue y pregunte qué tú vas a hacer como ministro de la Corte. No, ¿cuáles requisitos son para la casación? ¿Está de acuerdo con que la extensiva? ¿Qué carajo eso sirve? ¿Qué entiende la gente? La gente lo que entiende es este hombre valioso, profesional, capacitado, avalado, cognitiva y actitudinalmente, este va a ser parte de la función judicial. Ese es el calificativo, porque de él van a recibir solamente, no sorpresas, van a recibir una administración de justicia la más apropiada, la más correcta, si el hecho amerita. Entonces, el reglamento es la parte fundamental, pero si continuamos con esta misma calenturienta actitud o actuación de que el reglamento, porque la Constitución dice, porque el Código Orgánico dice esto a un lado, esto necesitamos, señor. Usted no se va a dejar operar de corazón abierto con un abogado, por un médico que recién está graduado, por más médico que sea. No, que tener una experiencia o de 10 años, no, que tener una experiencia de 20, 25, 30 años y que tenga un aval en esa profesión. Así también es la ciencia del derecho, porque son ciencias evolutivas. Entonces, que los expertos presentaron, elaboraron 3.000 preguntas. ¿Qué expertos? ¿De dónde me salieron estos expertos? Entonces, esto es cuestionable y será cuestionable y es solucionable, señor licenciado. Doctor Silva, pero usted pone un peso bastante alto en torno a la calificación en este proceso de concurso, en la prueba oral que debe rendir el concursante o el aspirante, pero también se puede dejar a la discrecionalidad, me refiero a las calificaciones, porque cualquier juez o el calificador puede precisamente opinar distinto a su colega e interpretar una calificación. En definitiva, se deja a la discrecionalidad de los calificadores. Señor licenciado, he dicho que tiene que ser este otro 50% con una prueba pública, en donde estén abogados, donde estén la academia, en donde esté la ciudadanía presente y ellos son los que le van a calificar. Ya no habrá la discrecionalidad de que tú eres mi amigo o tú eres mi colega o yo tengo el compadrazgo contigo para esto. No, señor.
tenemos que hacerlo de manera lo más prístina, estos procesos evaluatorios, y ahí tendremos a gente lo suficientemente calificada. Hay como den ejemplo, nos dieron ejemplo los griegos, nos dieron ejemplo los romanos, nos han dado ejemplo a través de legislaciones en el mundo, el cómo se designan a los ministros de Corte Suprema. Pero cuando también tengamos una ley orgánica, porque de nada sacamos, señor licenciado, con estos procesos que el Consejo de la Judicatura hace y todos los demás hacen. Si la función judicial no es un poder con su ley orgánica, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser el representante legal de la Administración de Justicia, el director general del Consejo de la Judicatura, que nadie le conoce? ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte Nacional es un funcionario decorativo, como también son decorativos los integrantes del Consejo de la Judicatura, porque quien representa es el director general. Esto tiene que cambiar, señor licenciado, con la ley orgánica de la función judicial. Entonces tendremos una Corte Suprema representada por un presidente de Corte Suprema y por sus integrantes magistrados de la Corte Suprema, que solo designábamos con jueces y ministros de las Cortes Provinciales del país con la ley orgánica. Y todos los funcionarios de instancia en las provincias eran procesadas sus designaciones por los señores ministros de las Cortes superiores. Ese respeto había con una ley orgánica. Hoy por hoy no se puede hacer esto, porque hasta un conserje de Gonzanamá es designado por el Consejo de la Judicatura, como un ministro de la Corte Superior de Tulcán o de Loja o de Los Ríos tiene que ser designado por el Consejo de la Judicatura a través de procesos. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. ¿Pero cuándo? Cuando tengamos una ley orgánica. Entonces, de esto tenía que haberse preparado para presentar como cambio a la Administración de Justicia, la Fiscalía, que no ha servido para nada, igual la Corte Nacional, que no ha servido para nada, sus presidentes, simple y llanamente figuras decorativas. ¿Dónde está el cambio? El cambio viene de quienes hablamos, que somos representantes del foro, nada más. Doctor Silva, usted refiere al final muchos cambios en definitiva en la estructura, pero estos cambios sin duda no se dan a corto plazo y el sistema de justicia prácticamente está colapsado. ¿Cuáles serían entonces las medidas paliativas, si se quiere, para enmendar el sistema de justicia? Qué difícil su pregunta, señor licenciado, contestar. Yo esperé de que el primer día o siguiente día de la posesión y de integración del Consejo de la Judicatura actual, diga, aquí está la planificación estratégica y metodológica y esta es la política que se va a implementar a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, esto. ¿Cuál es el corto plazo? 1, 2, 3, lo se seguía, pero ya sabemos qué es lo que va a pasar. Pero no conocemos. Sí, se ha advertido por parte de la señora doctora Caicedo determinada planificación, pero ¿dónde está esta para la cristalización? Que esto es lo indispensable. ¿Cómo vamos a hacer este cambio? ¿Con qué clase de gente vamos a hacer este cambio? ¿Cómo vamos a recibir el aporte para este cambio? Entonces, si no tenemos esta planificación estratégica de metodológicas, se corre el riesgo, si no hay planificación, si no hay meditación sobre lo que se va a hacer, de seguir fracasando. Y no queremos esto que continúe fracasando, porque todos los ciudadanos y malos abogados estamos deseosos de un cambio, pero que este sea radical a través de planificaciones de la Administración de Justicia. Vuelvo y repito, dicen que la Administración de Justicia tiene su autonomía, falso. Que el Ministerio Fiscal tiene su autonomía, falso. No tenemos la independencia, y la independencia aparece, aflora, se evidencia con la ley orgánica. Entonces ya tendremos que el Consejo de la Judicatura pasaría a otra función, pero no lo van a querer. Entonces ahí está la preocupación.
Los señores jueces de la Corte Nacional están muy tranquilitos, pues no van a querer tampoco cambiar. El fiscal encargado del encargado, pues caramba, más feliz de la vida cuando me designó un consejo de la judicatura que no es competente ni legal. ¿Qué carajo? Cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social era el encargado, ni siquiera se les respetó. Entonces todo esto hay que ser considerado y considerar para un cambio, señor licenciado. Los errores se enmiendan, no se perfeccionan. Ok, doctor, con eso me quedo, como siempre, muy claro en su exposición. Le agradezco por su tiempo. Buena tarde. Muchas gracias, señor licenciado, por la invitación. Gracias a usted, el doctor Gonzalo Silva, jurisconsulto, ex magistrado de la desaparecido Tribunal Supremo de Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia. Hay que hacer cambios profundos, sin lugar a dudas, en todo sentido, para recuperar la justicia que ahora mismo está prácticamente podrida, para utilizar una sola palabra. Hasta aquí llegamos con este servicio de Conecta TV Radio Online, con este espacio Opinión sin Censura. Volveremos en las próximas horas, en los próximos días. Nos despedimos de ustedes, oyentes y televidentes. En el control máster y producción de este espacio, Enrique Velasco, y este servidor, Jorge Ñacato, les decimos buenas tardes.